base de datos jerárquico. En este modelo, los datos se organizan en una forma similar a un árbol, en el cual un nodo padre de información puede tener varios hijos. Este tipo de base de datos son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Así tendremos diversas propiedades como los segmentos están dispuestos en forma de árbol, los segmentos están enlazados mediante relaciones uno a muchos, cada nodo consta de uno o más campos, cada ocurrencia de un registro padre puede tener un distinto número de ocurrencias de registros hijos. Además, hay ciertas reglas como: cuando se elimina un registro padre, se deben eliminar todos los registros hijos. Todo registro hijo debe tener un único registro padre excepto la raíz. Es importante señalar que en el modelo jerárquico termina con la eliminación desde la raíz hasta el nodo de menor categoría. También existen problemas en las relaciones muchos a muchos, ya que estos tendrían que hacerse de manera indirecta y su capacidad reducida para representar la redundancia de datos, o sea, la repetición de datos. Sin embargo, las relaciones uno a uno son muy eficientes. Base de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres. El modelo en general representa las entidades en forma de nodo o de un grafo, y las asociaciones o interrelaciones entre estas mediante los arcos que unen dichos nodos. Organiza datos que usan construcciones, registros y conjuntos. Los registros contienen campos. Los conjuntos definen de una a varias relaciones entre registros. Un propietario, muchos miembros. Fue una mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos, pero aún así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. Base de datos transaccionales. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases de datos son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. Es importante entender que su único fin es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y duplicación de información no es un problema, como en las demás bases de datos. Por lo general, para poderlas aprovechar al máximo, permiten algún tipo de conectividad a base de datos relacionales. Cabe por último mencionar que ese tipo de base de datos son muy raras. Base de datos relacionales. Es una base de datos en donde todos los datos visibles al usuario están organizados estrictamente como tablas de valores. El modelo relacional puede considerarse como un lenguaje de programación más bien abstracto, orientado de manera específica hacia las aplicaciones de base de datos. Cabe mencionar que las bases de datos relacionales tienen diferentes características. Se componen de varias tablas o relaciones. No se pueden existir dos tablas con el mismo nombre. Cada tabla es a su vez un conjunto de registros, filas y columnas. La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves primarias y ajenas. Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla, y estas deben cumplir con la integridad de datos. Básicamente, forza a que tiene que estar ese dato. Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que la clave primaria del registro padre. Por medio de esas se hacen las relaciones. Básicamente son una de las características más importantes de este tipo de bases de datos. Cada tabla tiene que tener un nombre único. Cada columna tiene que tener un nombre y un tipo de dato. Por otra parte, para manipular la información utilizamos un lenguaje relacional. Actualmente se cuenta con dos lenguajes formales, el álgebra relacional y el cálculo relacional. El álgebra relacional permite describir la forma de realizar una consulta. En cambio, el cálculo relacional solo indica lo que se desea devolver. El lenguaje más común para construir las consultas a base de datos relacionales es SQL, Structured
Query Language, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Así, existen diferentes software de sistemas de base de datos relacionales. Entre los gestores o manejadores actuales más populares encontramos MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2, Informix, Interbase, Firebird, Sybase y Microsoft SQL Server, aunque también podremos encontrar un manejador de base de datos portable como SQLite. Base de datos orientados a objetos. Está diseñada para ser eficaz, desde el punto de vista físico, para almacenar objetos complejos. Evita el acceso de datos mediante métodos almacenados en ellas. Esto lo hace más seguro, ya que para poder entrar se tiene que acceder por los métodos que haya utilizado el programador. Como toda base de datos, tiene características de una misma, ya sea como persistencia, conservación de datos, concurrencia, que permite muchos usuarios, recuperación, que mantiene el estado de la base de datos, gestión del almacén y facilidad de consulta. Así tenemos también las características de un orientado a objetos, ya sea como abstracción, que denota características esenciales, encapsulamiento, que oculta secretos del objeto, clases o tipos, que básicamente tienen el mismo comportamiento en las clases, modularidad, que es abstracciones con cierta relación, jerarquía, o sea, orden de abstracción.